Hola, bienvenidos a La Calúdica. Ya lo veis ahí, Medici, un juego que podía entrar perfectamente en el apartado de clásicos, pero como tenemos la versión remasterizada, vamos a dejarlo como si fuera una novedad, entre comillados, un juego del 95. Casualmente debe ser el primer juego que hago en la Calúdica, en mi antigua etapa de negocio de juego, que hago del Tito Onicia, casualidad de la vida. ¿Y de qué va? Digamos que somos unos comerciantes o tratantes de la época lucrativa de los Medici, que vamos todos los días al la lonja a ver si conseguimos los productos o digamos, las mercancías más suculentas al mejor precio. Los ajustaremos e intentaremos conseguir el mejor precio para después venderlo al mayor precio posible, lo de siempre. Pues vamos a ver este juego que de tema roído y época también roída, en la que vamos a ver las consecuencias de por qué es un juego de 21 años que se lo han vuelto a sacar, si vale la pena o no vale la pena, si lo hacen porque es el Tito Onicia o porque es un juego que valga la pena, o veremos cómo evolucionan los juegos después de 20 años, de 2 décadas, y si vale o la pena este juego y si aporta algo. Pues ahora veremos cómo se juega y después sacaremos las impresiones. Tablero en el centro, cada jugador va a coger su tablero personal. Aquí tenemos su color identificativo y le añadimos, si es una partida a 2 jugadores, este suplemento. En el tablero vamos a ver las 5 mercancías, las telas, las especies, el cereal, el tinte y las pieles. Vienen marcados en zonas triangulares y cada zona triangular viene dividido en 8 niveles, que son estas líneas. Pues ponemos todos los jugadores que van a participar un marcador en cada uno de ese nivel octavo. A medida que vayan pasando los días, esos 3 días que vamos a hacer negocios, miraremos cuántas mercancías tendremos de cada tipo. Después iremos subiendo según la cantidad, da igual que estén los jugadores en el mismo nivel, y con esto determinará ciertos beneficios en puntuaciones. Empezaremos con una cantidad de dinero. Si es una partida a 2-4 jugadores, empezaremos con 40 florines. Si es una partida a 5 o 6 jugadores, empezaremos con 30 florines. Tendremos cartas, 7 cartas de cada tipo, todos con la misma cantidad y mismo valor. Tenemos una carta de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 y 2 de 5. El resto están aquí, las juntamos y también tendremos una carta de 10, que es el de, digamos, de tesoro o el beneficio supremo. Pues según la cantidad de jugadores podemos jugar con más o menos cartas. Si es una partida de jugadores, jugaremos con 18 para jugar y 18 se retiran, pero no se descartan, ya se pueden utilizar en el siguiente día. Si es una partida de 3 jugadores, igual, 18 y 18. Si es una partida de 4 jugadores, jugaremos con 24 y 12 se van fuera. Si es una partida de 5 jugadores, jugaremos con 30 y 6 van fuera. Y si es una partida a 6 jugadores, jugaremos con todas, que ese es el caso que tenemos aquí. Y ya por último, nos falta colocar, digamos, los marcadores de mercancía correspondientes al escudo heráldico. Aquí ponemos los tintes, aquí la tela, aquí las pieles. Este es el cereal, las pieles y las especies. Y ya para determinar el orden de rondas o de días, aquí tenemos el 3, aquí colocamos el 2 y aquí el 1. Se determina el jugador inicial y a partir de ahí se sigue el sentido horario. Y con esto ya podemos empezar a jugar al Medici. ¿Cómo se juega el Medici? Sencillito, se juega a 3 rondas, también llamado días, en la que el jugador que le corresponda puede sacar un grupo, va a sacar un grupo entre 1 o 3 cartas. Empezará una subasta y en la que tendremos la oportunidad de pujar solo una vez. Aquel jugador que lleve la puja cogerá las cartas y la colocará en su barco. Así sucesivamente hasta que todos los barcos estén completos. Empezará una puntuación de ese día y al acabar la puntuación empezará la siguiente ronda. Así sucesivamente hasta acotar las 3 rondas. Y pues se mirará el jugador que tenga más dinero, será el ganador. Empezando por el jugador que le corresponda, tiene la oportunidad de presentar de 1 a 3 cartas de mercancías para la subasta. El proceso es sencillito. Cogemos la carta, la mira y decide si va a presentar una carta solo para la subasta o más cartas. Imaginemos que quiere presentar 2.
Cogerá la siguiente carta y con esto ya se queda suficientemente satisfecho y presenta las dos cartas. Acordaros que puede presentar de 1 a 3. Presenta hasta 2 y empezando por el jugador que tiene a su izquierda empezaremos una subasta de una sola puja, es decir, solo tenemos una oportunidad para llevarnos las cartas. Pues el jugador de izquierda tiene la oportunidad o bien de pasar o de pujar. Las pujas tienen que ir siempre subiendo la cantidad del que presentó del anterior, si no pasamos, y llegará al último jugador, que es el que presentó las cartas, para llevarse la puja si quiere, siempre subiendo la puja anterior. Aquel jugador que haya llevado la puja, las coge y las coloca en su barco de transporte de mercancías. Le tocará al siguiente, que el jugador que empieza a la izquierda del que presentó las cartas, y así sucesivamente. A la hora de comprar cartas en la subasta, se colocan directamente en nuestro barco. Pero hay unas normas que hay que seguir. Primero, no se pueden descartar esas cartas que has comprado, tienes que ponerlas obligatoriamente en tu barco, no se pueden comerciar con otro jugador, ni puedes dividirlas. Me interesa esa y esta no. Pues hay que colocarlos en tu barco. Y este barco está limitado a 5 mercancías. 7 si fuera una partida de 2 jugadores. Entonces, una vez que esté el barco lleno, no podemos comprar más mercancías hasta el siguiente día, hasta la siguiente ronda. Si tenemos solo un determinado espacio para mercancías y el grupo que presentan es mayor que el que podemos meter, tampoco podemos entrar en esa puja. Imaginemos esta situación y presentan 2 cartas para la puja. Pues no podría entrar, tendría que pasar. También se puede podemos presentar cartas en la apuesta que sean mayores que la mayoría que tengan los jugadores, pero tiene que haber al menos un jugador que pueda entrar en la apuesta. Imaginemos la situación de que a todos le queda solo una mercancía, menos a un jugador que le quedan 2 mercancías por comprar. Pues se puede presentar un grupo de 2, no se puede presentar un grupo de 3 porque nadie puede comprar esa puja. Entonces, mínimo un grupo en el que un jugador puede comprar esa puja. Una vez que estés el barco lleno, no se pueden comprar más cartas. Y la puja mínima para entrar para poder pagar siempre es de 1, no puedes presentar pujas de 0. Una vez comprada, se llevan al barco. Y si llega el caso de que se presente una puja que no le interesa a nadie, simplemente se descartan y se van al mazo de cartas que no hemos elegido para empezar el día de lonja. También puede darse el caso de que el mazo se agote, que hubo pujas que no entró gente, que hubo más pujas de las que no podían entrar, simplemente se acabaría el día y habría puntuación. ¿Qué pasa? Que esos jugadores algunos jugadores quedarían sin mercancías presentar y solo puntuarían las que presentan. Lo normal es que todos los jugadores tengan su barco lleno y cuando tengan casi todos los barcos llenos habrá un jugador que no tenga su barco todavía lleno porque todos pujaron, van llenando su barco y queda uno sin rellenar. Pues ese jugador, imaginemos la situación que sea así, ya no hay más pujas, cogerá las cartas que le queden sin orden, es decir, sin escogerlas, las que correspondan para rellenar su barco y con esto acabaría el día de lonja y habrá una puntuación de día. Y llegamos a la fase de puntuación, que hay 2 tipos de puntuación, uno por el número de cantidades y otro por el tipo de mercancía. Para las cantidades tendremos que sumar las cantidades que nos otorgan las cartas, compararlas con los demás y hacer un orden, desde el que tiene más hasta el que tiene menos. Echamos mano a nuestra hoja o carta de ayuda, también vienen las reglas, y aquí nos pone el número, la cantidad de jugadores y la posición que ocupa. Por ejemplo, una partida a 4 jugadores, sería el primero lleva 30, el segundo 20, el tercero 10 y el cuarto 0 puntos. Si veis, todas las últimas posiciones no otorgan puntos. Si hay empate en una posición, se suma la cantidad de patadas, se divide entre el número de jugadores y se redondea hacia abajo. Imaginemos que hay empate en la tercera posición, pues sería 10 más 5 de la cuarta, 15 puntos, entre 2, 7 y medio, redondeado hacia abajo sería 7 puntos. Y el otro tipo de puntuación es por mercancías. Tenemos 5 tipos de mercancías y simplemente es colocarnos o subir un nivel según el tipo de mercancía que tengamos. Por ejemplo, yo tengo uno de piel, subiría uno de piel, 2 de cereales, 1 de tinte y 5 de telas, por ejemplo, otro de telas. Y aquel jugador que tenga, se va a mercancía porque es mercancía, aquel jugador que tenga la posición más alta lleva 10 puntos y el segundo 5 puntos. Si hay posición, por ejemplo, empate en la segunda posición, se suma la cantidad y entre el número de jugadores sería 5 entre 2, 2,5, redondeando hacia abajo, 2 puntos. Y si el jugador, aparte de esos 10 puntos, está en el tercer nivel, pues 5 puntos más, si está en el cuarto nivel, o mejor dicho, en el segundo nivel, 10 puntos más, si está en el nivel más alto, 20 puntos más. Por ejemplo, en esta situación sería 10 más 20. ¿Qué se hace? Pues se va mercancía a mercancía puntuando y a medida que van puntuando se le va dando la vuelta. Acordaros que dentro del mazo, no sé si está aquí o allí, hay una carta de tesoro. A ver si la encuentro rápido.
Esa carta de tesoro simplemente sirve para puntuar en la primera tipo de puntuación, el de las cantidades. No sirve en las de tipo de mercancía, porque esto no es un tipo de mercancía. Digamos que es un bonificador para cantidades, para tener más cantidades, pero solo suma en el primer tipo. Pues lo dicho, iremos sumando cantidades de mercancías y de tipo de mercancías y de tipo de cantidades. Una vez acabada la fase de puntuación, habrá una fase de nuevo año. Sacamos el marcador de ronda correspondiente, este sería ronda 1, ronda 2 y ronda 3, que ya viene impreso en el tablero, también llamado día, en vez de ronda. Tenemos aquí las mercancías, le damos la vuelta a las mercancías para decir que ya está acabada la fase de mercancía. Recogeremos todas las cartas, las juntaremos con todas las cartas, tanto las que teníamos ya dispuestas del mazo, con las que habíamos retirado al principio de la partida, las barajamos y volvemos a repartir según la cantidad de jugadores, y empezará aquel jugador que tenga menos florines, en este caso el violeta. Esto se repetirá durante las 3 rondas, en este paso la tercera ronda se salta, porque hay que determinar el ganador. Aquel jugador que tenga más florines será el ganador. En caso de empate se comparte la victoria. Visto el vídeo, espero que os gustara. Vamos a hablar del departamento técnico del Medici. A nivel de componentes hubo una mejora con respecto al anterior. Pasamos de mucho papel y apenas madera, tener madera y sobre todo calidad. Calidad, aquella es una tirada que hicieron antigua, lo típico que había de aquellas, para salir corriendo, cubría el expediente, pero tampoco para tirar cohetes. Y aquí tendremos un tablero de grosor indicado, las maderas vienen bien perfiladas, no hay problemas, incluso viene sin pegatines, viene todo impreso, y el grosor de las cartas es más que adecuado, incluso casi las excusas ni enfundar. El diseño es moderno, cambiamos el diseño retrato de un Medici que había en la versión antigua, además sufría de falta de color, era gris, y ya el juego podía exigirte, pues encima poniendo esos colores te daba un poquito para atrás. Este es más colorista, más animado, más moderno, más funcional que el antiguo, es decir, este te llama la atención, incluso te da ganas de jugar. Pasamos de lo que dijimos, pasamos de un gris apagado a un color incandescente y con ganas de jugar. Y las reglas están en 5 hojitas que se explica enseguida, no tiene nada del juego, le falta quizás algún ejemplo, pero tampoco tiene mucho el juego para liarte, simplemente leerlo y lo entiendes perfectamente. Aún encima está traducido en la BSK, no hay problema, y el juego, aunque no lo tengas traducido, si comprendes el inglés, con una lectura gallega, es un juego totalmente independiente del idioma. Es un juego de set collection y sobre todo de subastas y pujas. El primer juego que saco de la Calúdica, ni siquiera en Océanos de Juego saqué, del señor Reiner que inicia. Tampoco es que me llame mucho la atención sus juegos, ya sé que es una blasfemia lo que acabo de decir, pero es así. Además, ahora que está más metido en realizar diseños para escobas y diseños para juegos de móvil, pues le tengo la pista perdida. Y además no da tantas oportunidades para ver sus juegos. Es un juego que va de 4 a 6 jugadores, la versión antigua, la versión moderna trae la versión de 2 a 6 jugadores. Es un juego que necesita gente. 4 es un buen número, 5 es el idóneo, 6 demasiado cash, porque además tenemos todas las cartas en el juego y puede producir mucho AP y mucho desbarajuste. 4 quizás sea un poquito más cortito, 5 es el idóneo, como dijimos, y menos de 4 ya ni lo intentéis. Tanto el azar como la rejugabilidad, el azar está definido por las cartas que dejen sin jugarse, y la rejugabilidad va a depender siempre de la condición humana, así que se puede hacer infinito. Es el típico juego que se explica en 5 minutos, y se juega con mucho en 45, una hora, es decir, 45-60 minutos ya lo tienes ventilado. Eso quiere decir que puede darle oportunidades a jugar, porque a lo mejor hay juegos más largos que no tienes tiempo para jugarlos, y juegos más cortos que tampoco te apetece. Pues esto siempre puede ser una opción. Es un juego que no sé si considerarlo como filler, por duración puede ser un filler, pero te requiere más que un filler. Un filler es casi un juego en automático, para algunos, para otros no, y este juego es exigente y tienes que dar un poquito al uso de la materia gris. Es un juego que está todo pensado, tanto los grupos de mercancías que presentas para las subastas, cuál escoger, porque te puedes quedar fuera de la subasta, porque si te presenta un grupo mayor del que has escogido, porque te bloquea el número, te das cuenta que solo tenemos 5 en el barco, ya puedes quedarte fuera. También puedes dejar gente fuera en la subasta con productos buenos, si sacar los precios muy altos o no sacarlos muy altos, o esperar al final, pero al final puede implicar que te quedes con el azar y te pueden salir cartas horrorosas, y esperar justo el momento, sin saber si es más o menos interesante para ti en la subasta. Es un juego
que es muy proclive a la P, es un juego que se debería jugar siempre por intuición, rápido, darle ritmillo, porque si no se puede hacer eterno y abominable. Y también acordaros que esto es un juego de subastas, y como juego de subastas hay que no volverse loco, saber lo que nos interesa, saber lo que no nos interesa y saber, sobre todo la que dice, saber hasta dónde llegar. No cegarnos, que si nos cegamos quedamos sin partida y ya no tenemos opciones de ganar. Destaca también sobre sus dos tipos de puntuación, una por las cantidades de mercancías, que más cantidad de mercancía lleva más puntuación, sobre todo si eres el último no vas a llevar nada, vas a llevar un rosco, y por el tipo de mercancías esas puntuaciones que también casi valen igual o más que las otras, que puedes incluso ganar hasta 30 puntos por ser el que más tiene de una determinada mercancía está el top más alto. Entonces hay que intentar ir a mercancías altas y con valores de distintos tipos de mercancía, es decir, hay algo que tener en cuenta. Huele a viejuno, como diría The Black Meeple Luis, un saludo. Porque es un juego del 95, estamos hablando de que pasaron 21 años. Y se nota. No se nota porque esté anticuado ese juego, sino se nota porque la complejidad de los juegos que hay ahora da la sensación de que necesitamos mucha materia, muchos peros, mucha cromo en los juegos para que funcione. Y no sé si es bueno o si es malo, pero es lo que nos tienen acostumbrado en los últimos tiempos. Es más, autores de hoy en día podrían utilizar este juego como un minijuego dentro de su juego, hacerlo mucho más complejo utilizando ya eso, es decir, sumamos complejidad a un juego complejo, utilizar juegos ya de por sí muy bien estructurados, sencillos pero estructurados, para ya añadirlos a sus juegos, es decir, el no va más, y no será como será la atención del futuro, siempre estamos hablando desde un punto Eurogamer. Estos son los juegos del pasado y estos son los juegos del futuro. Y esto es un juego que tiene la ventaja de que te puede gustar tanto a jugadores como no a jugadores. Darle una oportunidad y sobre todo por ese margen de tiempo que nos ocupa de 45 minutos y lo que te exige no es un filler que es a juego automático, siempre puede dar lugar en tu ludoteca y sobre todo que puedas jugar. Pues esto es todo de la Calúdica, donde los juegos de verdad. Thank you.